licenciado Manuel Martínez, bienvenido a tu programa Diálogo con el Dr. Gary Rincón. Para la audiencia, el licenciado es psicólogo clínico, psicoterapeuta de premisas, aparte que tiene especialidad en neurociencia, PNL, y se ha capacitado en muchísimos cursos para la ayuda o capacitación en personas que requieran tratamiento para la adicción, inclusive es estrategia de marketing, administrador, por allí estoy investigando. Ahorita se dedica a su consulta particular, ayuda a este grupo de personas, también colabora con medios de comunicación masiva como TV Azteca, Quiero TV, programa de radio, es conferencista. O sea, cuéntanos brevemente un poquito más de ti para conocimiento de la audiencia. Claro que sí, Gary. Pues mira, me da mucho gusto estar aquí en esta charla, ¿no? Que ya hemos tenido la oportunidad de tenerla anteriormente a un par de años. Y como tú sabes, dentro de una de las áreas donde profundamente he estado involucrado, también es dentro de esta área de la divulgación científica, bien como docente universitario, dentro del área de la atención a personas en centros de rehabilitación de adicciones. Como tal, también dentro de los medios masivos, como acertadamente lo comentaste, desde cadenas de radio estatales, como también ya en proyección nacional. Y pues bueno, lo que podríamos decir es tantos años, estaremos ya muy poco de estar 20 años trabajando en la línea de la psicología y de la psicoterapia, pues nos han permitido tener diferentes caminos y muchos proyectos. Sin embargo, al día de hoy, pues una de las grandes fuertes y pasiones en los cuales me representan el día de hoy es dentro de la intervención de la psicoterapia y con la aplicación de técnicas y abordajes con epistemología dura, con epistemología científica, en la cual hemos tenido muy buenos resultados a lo largo de los años. Perfecto. Y fíjate que dentro del área neurocientífica que vamos a tocar hoy es una palabra bastante amplia porque abarca la parte médica, la parte de investigaciones, la neurociencia en forma general. Pero ¿cuál es el puente que enlaza la neurociencia con la psicología? Fíjate que es muy interesante porque para poder tener esta observación tenemos que recorrer un poquito la historia. Recordemos que antes de este proceso cartesiano, donde se hace la investigación y donde se indica cuáles son las ciencias y cómo es que se tendría que estar estudiando, hubo una problemática en la cual se le conoce como el error de Descartes. ¿Y qué significa? Que Descartes, al momento de que hace la invitación de la observación, pues dice que el cuerpo iba a ser estudiado por los médicos, bien, y la mente iba a estar estudiada por los filósofos, lo cual ese dualismo cartesiano en el cual separan mente y cuerpo, pues fue durante muchos años pues la línea donde pues, la filosofía se trataba de explicar ciertos procesos de la mente. Sin embargo, recordemos que a partir del siglo pasado, con la observación y los avances de la neurociencia, pues nos permiten entender mucho más los procesos que emergen del órgano que vamos a entender que es el cerebro, y ese proceso emergente va a ser la mente. ¿Qué quiere decir? Para nosotros poder entender cómo está este puente entre lo que viene siendo el área médica al área psicológica o psicoterapéutica, tendremos que entender que hubo una segunda gran distinción en lo que viene siendo la comprensión del cerebro y la mente. La neurociencia nos ha permitido entender muchos de los procesos que pasan. Bien, actualmente pues sabemos perfectamente dónde está el área del lenguaje, dónde se presentan las áreas motoras, dónde se presentan las áreas sensitivas, cómo es que el sistema nervioso tiene estas divisiones, tanto central como periférico, como autónomo, el cual nos permite profundamente tener una percepción del entorno que nos rodea. ¿Sí? Cómo es que nuestro cerebro va procesando la información que observa a través de la mirada, pero sabemos que lo configura en el lóbulo occipital, ¿no? Sabemos cómo es que el pensamiento, el juicio, el raciocinio se presenta dentro de las áreas frontales del cerebro. Sabemos cómo en algunas interacciones que vemos con pacientes que tienen trastornos dentro del desarrollo o trastornos del inicio de la infancia, la niñez o la adolescencia, sabemos que se presentan como tanto trastornos de déficit de atención
Bien, sabemos que cuando hablamos también de hiperactividad, pues la área temporal está claramente integrada en la observación de estos síntomas. Entonces, algo muy interesante que podríamos nosotros comprender es que estamos en una época donde ese dualismo cartesiano en el cual pues nos rezagamos 400 años. ¿Por qué? Pues porque nadie se puso a debatir si realmente la mente no la tenía que observar la medicina. Bien, es gracias a los estudios médicos y gracias a que se meten a tratar de entender qué pasaba en este órgano llamado cerebro y cómo es que funcionaban con sus procesos y las interacciones, pues empezamos a comprender que la neurociencia da muchas explicaciones a lo que pasa. Dentro de este proceso de las explicaciones, también creo que algo bien interesante y que seguramente estaremos desarrollando es también cuáles han sido las limitantes de la neurociencia, porque pasa algo muy interesante. La neurociencia nos ha dado muchas explicaciones, pero también nos hemos quedado con muchas incógnitas. Bien, algo muy sencillo, Gary, que seguramente tú has visto, cuando ya públicamente muchas personas hablan sobre es que es por procesos de serotonina, es que es una cuestión de dopamina. Y entonces lo Claro. explica, ¿no? Es como decir, explica todo, explica que por qué estamos deprimidos, explica por qué estamos ansiosos, explica por qué nos enamoramos, pero al final de cuentas esa explicación pues nos deja en un punto de partida similar. Ok, sí es la dopamina, sí es la Pero serotonina. hablando ya en ese Ujú, punto de emociones, estado de ánimo, ¿hay evidencia real? Porque hay muchos mitos urbanos ujú, de que eh, funciono yo con el lado izquierdo, otras personas son más con el lado derecho, la química del amor, la química que explica los estados de ánimo como el miedo, ujú, la emoción, el amor, la tristeza, la depresión, ujú. realmente a qué grado de evidencia desde el punto de neurociencia tenemos un manejo para poder explicar todas estas emociones. Fíjate que esto es súper interesante y una pregunta que para muchos debe de ir rompiendo un paradigma, porque arranquemos desde lo que compartes, Gary, de lo que se habla, si el hemisferio izquierdo es el racional, si el hemisferio derecho es el emocional, y entendamos que estas explicaciones con las hipótesis que se generaban, pues era una manera de tratar de entender qué era lo que ocurría y pues fueron romantizándose, incluso hasta popularizándose en la academia. Sin embargo, al día de hoy sabemos que hay grandes investigadores en la neurociencia. Uno de ellos es Michael Gazzaniga. Otro dentro de los procesos de los grandes científicos que actualmente contamos con ellos en el área de la psicofisiología, como lo que viene siendo Robert Sapolsky, ¿no? Hacen investigaciones sobre la química cerebral, pero también sobre las funciones de las áreas del cerebro. Y algo de lo que se ha encontrado en la vanguardia de la investigación es que esta idea donde sabíamos que nuestro cerebro, cuando se divide en el hemisferio izquierdo, que era el racional, y el hemisferio derecho era el emocional, sabemos actualmente que eso ya no es tan correcto. ¿Y por qué digo que no es tan correcto? Porque no es que la parte del hemisferio izquierdo solamente se encargue de eso. Voy a poner un ejemplo para poderlo entender un poquito más simple para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando. Hay un meme donde dice, ¿qué pasaría si el ser humano pudiera utilizar el 100% de su capacidad cerebral? ¿No? Y entonces Claro. en la cuestión de redes sociales pues lo tomamos como hasta de burla, de risa. Sin embargo, algo muy interesante es que el cerebro en todo momento utiliza el 100%. ¿Sí? No se utiliza el 100% de las áreas para todo el proceso, pero el cerebro se utiliza al 100%. Y esto es muy interesante porque también tenemos que ir debatiendo esos mitos de que nada más utilizamos un 20%, Claro, yo un creo que, y yo 15%. creo que hay gente que se va a ver decepcionada porque dice, bueno, si esta persona, así como está usando el 100, imagínate si usara el 10. Uh -huh. Entonces, realmente a veces lo usamos como chiste, inclusive a la inversa, pero realmente es algo que ya se ha demostrado que en todo momento estamos usando el Uh -huh. 100%, inclusive cuando dormimos lo que pasa es que apagamos Uh ciertas -huh. funciones que no son necesarias por el estado de alerta, así que si pues alguien esperaba hacer mejor
y ir buscando usar el 100% para ser un superhumano, un superhombre, pues lamentamos decirle que no funciona tan así. Fíjate que esto es algo profundamente dramático, pero también profundamente, creo que la palabra correcta sería humilde, ¿no? ¿Y por qué? Porque pensamos que el ser humano va a tener un proceso evolutivo, que vamos a poder hacer un control mental y diríamos, no, espera, no. Tenemos que observar la realidad de que el ser humano es otra especie que se ha ido evolucionando de una manera adaptativa, donde muy probablemente existían procesos cerebrales muy óptimos, pero que por el mismo proceso de la adaptación van perdiéndose. Por ejemplo, hay una investigadora inglesa que se llama Alison Hopnick, que es muy interesante sus observaciones con los bebés, en los cuales se sabe que los bebés ya vienen integrados con procesos de cálculo, con procesos de probabilidad, de estadística, bien básicos, pero ya los vienen precargados, claro, es lo que llamaríamos que es un bagaje filogenético, que ya está integrado en nuestros genes. Pero cuando vamos avanzando en estas etapas de desarrollo, en los pocos meses, esas habilidades se van perdiendo. Son cosas también tan sorprendentes como cuando vemos que un recién nacido, al momento de que lo podemos meter en un área donde hay un líquido, donde la densidad es menor con la resistencia, sabemos que el bebé empieza a caminar y después de algunos días pierde esas facultades, y es cuando viene ya el proceso donde tiene que volver a aprender a caminar gateando y empezando a esforzar. Entonces diríamos, oye, ¿cómo es esto? El cerebro ya tenía estructurados ciertos procedimientos para sobrevivir. Bien, sin embargo, también el contexto tiene que tener procesos adaptativos. Cosas buenas, bien, pues nos adaptamos a un entorno que tiene una mayor capacidad de simplificarnos la vida. Ejemplo, estamos en un entorno donde pues contamos con refrigeradores, contamos con tiendas de autoservicio, contamos con hospitales, contamos con vacunas, contamos con instrumentaria médica, ¿no? Para poder enfrentar alguna enfermedad. Sin embargo, nuestra mente sigue respondiendo ante elementos de la época, vamos a llamarle, de los principios de la hominización, ¿sí? O sea, todo este procedimiento del Homo sapiens, ¿no? Cuando viene con todo el procedimiento del homínido, pues sigue teniendo procesos de búsqueda de afecto, sigue teniendo procesos de búsqueda de alimentación, de protección, de pertenencia, incluso algo muy interesante que platicabas hace unos momentos, Gary, que decías, hasta en estos procesos de la química del amor, diríamos, pues sí, porque nuestro cerebro sigue funcionando como en la época de las cavernas. Era muy importante tener ese estímulo de enamoramiento a un grado prácticamente como irracional. Pero veamos este contexto. Actualmente ya no estamos en un proceso migratorio, ya no estamos desplazándonos, bien, ya nos quedamos en un lugar establecidos. Por lo tanto, antes sí, antes si te enamorabas, pues era buscar la manada y que te salieras hasta de tu grupo por esa posibilidad de procrear. Pero ya en la actualidad sabemos en dónde vive, no se va a mover, es muy poco probable, pero nuestro cerebro sigue viviendo esos procesos, por ejemplo, de enamoramiento tan intenso, que actualmente nosotros podemos entender que incluso un enamoramiento como una función del cerebro, de estas curvas dopaminérgicas que pueden ser tan intensas en la adolescencia, pues sabemos que también pueden ser muy riesgosas, porque un enamoramiento de ese tipo en esta actualidad pues ya no es tan necesario. Bien, o sea, porque ya no necesitas estar correteando, estar buscando, porque ya hay un domicilio, está presente, es muy seguro que vaya a mantener un pronóstico de vida de 70 años, en la antigüedad no. ¿Sí? En la antigüedad, oye, pues podía ser que al día siguiente sí lo pudiera atacar algún insecto, alguna alimaña, algún depredador, otros humanos, bien, y entonces el proceso de nuestro cerebro, pues está ahorita actualmente, pues entendiendo que el proceso evolutivo tuvo muy buenas adaptaciones para su época, pero en la actualidad estamos teniendo grandes conflictos. ¿Por qué digo grandes conflictos? Porque incluso este proceso de la estimulación auditiva, visual, sensitiva, en los aromas, en la alimentación, pues sabemos que el cerebro responde, y responde de una manera como respondía en la antigüedad. Voy a poner un ejemplo que seguramente compartirás conmigo. No es común para la naturaleza del ser humano alimentarse de azúcar. O sea, no es común.
O sea, si encontrábamos a lo mejor un árbol de manzanas, teníamos que esperarnos cierta temporada para que diera el fruto, bien, y era tan apreciable y por eso nos alimentábamos. Pero en la actualidad, si queremos azúcar, la podemos encontrar en cualquier lado, A granel. a granel. Y cuando diríamos, oye, toda esta cantidad de azúcar, pues el cerebro lo tenía como una forma de obtener recursos y energía de manera muy importante para poder sobrevivir. Bien, ¿cuántas veces sabíamos que incluso en las historias, ¿no? De personas que vivieron situaciones muy extremas, pues dicen, oye, pues una cucharada de miel puede ser la diferencia entre que mueras, bien, o que sobrevivas un día más. Claro. Entonces era tan apreciado estos estímulos, pero era entender, comíamos miel en una festividad, comíamos alguna fruta el día de la cosecha. Actualmente podemos comer azúcar todo el día. ¿Y cuál es la problemática? Que el cerebro se sigue adaptando, tiene procesos adictivos que nos están llevando a problemas metabólicos en los cuales diríamos, oye, el problema es cómo está funcionando el cerebro con lo que tiene en el entorno actual. Y fíjate que había un tema que no era para tocarse, justamente el tema de las adicciones alimentarias, pero ya que lo traes vamos a desarrollarlo porque es un tema súper interesante que se ve a todas las escalas. De hecho, los pediatras, médicos en forma general, reciben pacientes cotidianamente con algún tipo de adicción alimentaria. Y es como ese proceso de premio, ¿sí? Satisfacción, que cuando la persona no lo obtiene, cae como en una fase de una pequeña depresión, ¿sí? Entonces, vinculamos procesos sociales, emocionales, con una satisfacción alimentaria. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene una ruptura amorosa o está deprimido por cualquier motivo, ¿cuál es el primer recurso que es evolutivo, lo que vienes comentando, de satisfacer y de buscar un bienestar? Buscar azúcar, comer helados, que son muy famosos los helados, comer chocolate. Si tú ves a tu novia, a tu pareja, a tu esposa, con la menstruación, fácil, ¿qué le llevas? Un premio. ¿Sí? A tu hijo, si se porta bien, ¿qué le llevas? Un premio. ¿Y qué es el premio? El postre. El postre, azúcar. Entonces, pero esto suena de repente como ya a cliché, pero es un problema gravísimo en la población que de hecho forma parte de una de las estrategias que se están buscando de implementar, que ha tenido un debate grandísimo entre el gremio médico, entre el gremio de psicólogos, entre el gremio de nutriólogos, porque pues unos aprueban, otros no, las medidas de eliminar la comida chatarra y de los alimentos, partiendo de las formas legales o los marcos que lo permiten, que es el etiquetado de los alimentos, que a mí me parece algo que es bastante bueno porque una persona puede ver que realmente puede ser potencialmente dañino, ¿sabe? Entonces, es un tema desde el punto de vista psicológico interesante y que me gustaría que tú lo desarrollaras. Fíjate que estamos enfrente de un momento, vamos a llamarle, de altísima comodidad, ¿bien? ¿Y por qué digo de altísima comodidad? Que nos pone en riesgo. Si somos honestos y tenemos que empezar a comprender la naturaleza humana, la comodidad no es parte de nuestra naturaleza como tal. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero? En la naturaleza humana, nosotros pues antes de comprender nuestros conocimientos de carreteras, de hacer casas, ¿no? La realidad es que en la naturaleza nosotros vivíamos en estepas, a lo mejor abajo de algún árbol, trepábamos algunos árboles para protegernos de algún depredador en algún momento. Esto incluso antes del manejo y el control del fuego. Bien, después de que se controla el fuego, dicen algunos autores, cuando el ser humano logra controlar el fuego, puede empezar a soñar. ¿Por qué? Porque no tiene que estar despierto para ver si venían algunos depredadores. Y el momento de poder soñar pudo generar la creatividad. Entonces, si vemos esto, pues nosotros dormíamos probablemente en el piso, probablemente pues con algún tipo de pelaje de algún animal como para cubrirnos de las inclemencias,
si nos agarraba la lluvia en una cacería, pues teníamos que estar buscando algunos objetos, plantas o algo, o simplemente pues aceptar la incomodidad. Bien, ahora en estos momentos, la realidad es que si nos damos cuenta, Gary, nos percatamos que estamos en un entorno de altísima comodidad. Y es altísima comodidad, ¿por qué? Porque tenemos zapatos cómodos, tenemos calzado, tenemos ropa, estamos abajo de techos, tenemos refrigeradores, hay agua fresca, el agua potable nada más le abrimos el grifo y cae, no tenemos que ir a un pozo ni cargarla, tomamos nuestro vehículo, tenemos aire acondicionado, tenemos hambre, podemos llegar a alguna tienda, comprar algún bocadillo, irnos al cine, ¿no? Entonces diríamos, estamos en un entorno de tanta comodidad que cuando sale un poco de esa comodidad algo que pueda generar malestar, entramos en crisis. Ejemplo, en esta época, para nuestros amigos que nos están escuchando y viendo, bien, aquí en la ciudad hace un calor muy interesante para la época de mayo, bien, y lo que viene siendo mayo, junio, pues se siente un calor muy húmedo, bien. Y algo muy interesante, oye, tienes casa, tienes zapatos, tienes ropa, tienes agua, tienes vehículo, pero hay una cosa que es el calor y eso te incomoda. Y al momento de que se presenta una incomodidad, lo que trata la mente es de compensar esa incomodidad buscando como algún elemento que nos saque de ese estrés, que nos causa malestar, que eso se puede generar justamente con endorfinas. ¿Bien? Y estas endorfinas, en donde nosotros podemos encontrarlo desde una cuestión de alguna bebida. Que tiene nombre y apellido, la bebida. Exactamente, ¿no? Y decir, oye, pues ya te la tomas, ¿no? Esta bebida, ya de cerveza, cualquier tipo de bebida alcohólica, afecta la función del cerebro, tiene una segregación ahí de neurotransmisores, logra inhibir la función del cerebro, se descansa, se autorregula y ahí es donde viene el proceso adaptativo, ¿no? Diríamos, el problema no es que se tomen una bebida alcohólica cuando hace calor, no hay ningún problema. El cuerpo tiene lo que le llamaríamos un set point, ¿no? Tiene un máximo y un mínimo donde el cuerpo puede actuar y funcionar. El problema es que esa acción se vuelve exitosa y se empieza a repetir. Entonces, claro, diríamos, en la alimentación como en la bebida, diríamos, el problema no es que te compres o que le invites un postre, ¿bien? No hay ningún problema. El problema es que no hay un alto, no hay un freno. Y como hay tanta accesibilidad en este entorno, podemos acceder en cualquier momento a esos estímulos. Y el problema de cuando, por ejemplo, nos ponen ante la ley que no se pueden presentar estos alimentos, diríamos, oye, pues realmente es una ley que beneficia, porque está promoviendo que te incomodes para buscar una alimentación sana, porque ya estabas Claro. muy cómodo, ya estabas muy cómodo, papá, ya estabas muy cómodo, mamá, agarrando panecillos, papitas, refrescos, y eso sea lo que desayuna. Y una de las problemáticas profundas de la alimentación dentro de los procesos adictivos es, recordemos que al final de cuentas, ese proceso de encontrar energía a través de los carbohidratos, a través de las azúcares que tiene el cuerpo, no es normal. ¿Por qué? Porque empieza a tener esta reserva en donde pues las mismas actividades cotidianas, diríamos, ya no estamos cazando un antílope, ¿bien? O sea, ya estamos llegando a ver un programa de televisión. Claro, Esas claro. reservas metabólicas se quedan en el cuerpo. El cuerpo tiene que empezar a tratar de metabolizarlos de alguna manera. Y en algunos de esos momentos empiezan con algunas características que dirían, ay, no sé, ando como desesperado. Pues antesala de procesos depresivos y antesala de procesos de trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque en algún momento recordemos que la función que va a tener la presencia de estos síntomas no es para arruinarnos la vida, es para tratar de solucionar. Es como si dijera, oye, el cuerpo está diciendo, tengo más energía, necesito agotarla en algún lado, bien, pero si no tengo en dónde, entonces la empieza a configurar como, pues entonces traemos un problema porque estamos como hiperestimulados, como si estuviéramos con algo y ¿qué hacemos? Y empezamos a observar y ver y empieza el órgano más importante que consume energía es el cerebro,
Bien, por lo tanto, pues a empezar a trabajar, a estimular, a imaginar, a soñar, a hablar, y de ahí se puede adaptar hasta que en algún momento diríamos, oye, esta situación que me llevó a un grado de angustia, de malestar, pues también se fatigó, y de esa fatiga de tener el estímulo del cerebro, se colapsa y después sentimos que estamos en procesos depresivos, bien, y entonces cuando estamos tranquilos, bien, en un día sin hacer mucho, pues nos sentimos mal, cuando realmente diríamos, no, es que no es que te sientes mal, es que el problema de esto es que siempre estás estimulado como con elementos que te hacen sentir bien. Un día no tomas, ya te sientes mal. Un día no comes algo azucarado, ya sientes que algo está mal. Y entonces empezamos a tener malas interpretaciones de cómo funciona el cerebro. Y empezamos a tratar de evadir algo, Gary, que creo que es algo bien interesante. Tratamos de evadir estas posturas de no sentirnos bien. Porque como seres humanos, dentro de la perspectiva psicológica, diríamos, tenemos que aprender también que el no sentirnos bien, ojo, no sentirnos bien, no digo que el sentirnos mal, ¿no? O sea, el no sentirnos bien, el aburrirnos, bien, el no saber qué hacer, el no tener alguna actividad, ¿no? El tener momentos de ocio, también es muy sano para nosotros vivirlos. ¿Cuántas personas sabemos que, oye, si no trae el celular, ya se siente mal? Claro. Seguramente lo has observado en tu consulta. Bien, personas que si no están en el celular están comiendo, y si no están comiendo están viendo una serie, si no están viendo una serie están haciendo algo más. Ok, tocaste un tema súper interesante y que realmente es un problema, eh, sobre todo en los niños y adolescentes, el uso de la tecnología de manera prolongada, redes sociales, pantallas, videojuegos, televisión, etcétera. ¿Qué cambios tienen a nivel cerebral, a nivel de neurotransmisores? ¿Cuáles son las acciones concretas que se le pueden recomendar a los padres de familia que puedan hacer, algo que puedan empezar a partir de hoy a hacer para regular esa actividad, ya sea acortándole, programando el dispositivo, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles son las acciones ahora sí que con mayor evidencia que puedan dar un resultado? Bien, creo que algo muy importante para abordar este tema es entender que en nuestra especie, ¿no? Como seres humanos, nosotros tenemos una característica que es la empatía, bien, que nosotros podemos identificar a las personas a través de las gesticulaciones. Cuando vemos a una persona triste, vemos porque hay todo un conjunto de gestos que nos permite decir esa persona está triste o esa persona está enojada. Importantísima en el desarrollo humano para entender pues cuándo te podías acercar y cuándo no, ¿sí? Entonces, algo muy interesante es la interacción humana, es algo importantísimo en el desarrollo. La formación de estas interacciones nos permiten estos procesos de empatía, nos permiten estos procesos también de... hay un punto que habla Richard Dawkins en sus observaciones del gen egoísta, ¿no? Con estas capacidades de hacer hasta el propio altruismo, ¿no? El ayudarnos a nosotros como personas de la misma especie, ¿sí? Y decir, ¿cómo? Pues por las interacciones, ¿bien? Oye, si yo dejo de tener interacciones, aunque yo vea a la persona a través de una pantalla, sé que la misma respuesta no ocurre, ¿bien? ¿Por qué? Porque el hecho de estar en contacto, en una interacción a tiempo real, me permite a mí estimular justamente mi cerebro al observar la coloración, la dilatación, los pequeños microgestos, que mi cerebro sí los alcance a identificar. Entonces, algo muy importante que podríamos empezar, evidentemente, es la convivencia a las horas de, por ejemplo, la alimentación. Bien, oye, si vamos a comer, evidentemente, antes de hacer algo, deja de hacer cosas que esto lo empeore, deja de no interactuar a la hora de la comida, pregunta, habla, ¿cómo está? Bien, véanse a los ojos. Y aunque se escucha como muy romántico, Eric, que creo que este es uno de los grandes riesgos de la psicología, lo que yo le llamo la psicología pop,
donde observamos personas donde véanse a los ojos. Digo, no vamos a romantizar eso de verse a los ojos por amor, no. Necesitan literalmente observar, ver cómo está respondiendo. Cuando le platicas, ¿qué hace? Su mirada, abre los ojos, se interesa, no, está aburrido, está triste. O sea, véanse bien qué es lo que está comunicando. Y creo que eso puede ayudar mucho en primera para reactivar lo que nuestra naturaleza es, la interacción. Ahora, entender lo siguiente, tampoco hay que caer en esta parte, vamos a llamarle, del posmodernismo rígido, ¿no? Es su generación y ellos vienen ya con el celular integrado, eso es algo que no vamos a poder cambiar. Como también esta otra parte de esa cosa los vuelve tontos, ¿no? Entonces no lo tiene que utilizar, diríamos no ponernos ni de uno ni del otro lado. Creo que algo muy sano es, ¿quieres tener acceso a un dispositivo que te genera bienestar o que te ayuda a distraerte? No hay problema, ¿bien? Pero antes de que accedas a ese distractor, ejecuta alguna acción que te genere esfuerzo y aparte beneficio, ¿bien? ¿Por qué? Porque el problema no está en distraernos. El problema es que enseñamos a nuestra mente y nuestro cerebro se va adaptando a tener una recompensa placentera sin esforzarse. Por lo tanto, cuando no hice nada y veo una serie y veo el celular y después de que estuve 2 horas ahí, me doy cuenta que hasta me siento peor. Oye, se supone que el celular, la tecnología, el internet, las plataformas son para distraerte. Y diríamos, sí, pero no está diseñado nuestro cerebro para distraernos porque sí. Bien, ¿quieres distraerte? No hay problema, distráete, pero solamente después de algo que haya ejecutado esfuerzo para ti, ¿sí? Algo que haya sido incómodo. Oye, arregla tu cuarto para los jóvenes, ve y haz ejercicio, camina, bien. Oye, ve y saca a pasear a la mascota, bien. Ayuda aquí en el hogar. Y después de eso, accede. ¿Por qué? Porque justamente esa es una de las características de estas plataformas, bien, que tengas la oportunidad de distraerte, pero es distraerte cuando hay un punto donde ya no quieres tener procesos mentales complejos. Oye, ya trabajamos todo el día, está bien, en la noche ve una serie, bien, distrae, desconéctate, consume información más simple, bien, pero si no has hecho algo complejo y te metes a distraerte, pues el cerebro profundamente va a entrar en un modo de mucha incomodidad, porque al final de cuentas tengo estímulos sin necesidad de esforzarme y eso genera mucho malestar. Bien, y genera procesos adictivos después. ¿Por qué? Porque si después de hacer las cosas como ver una película me siento mal, pues el cerebro busca algo como para compensar ese malestar y busca un pan, busca algo de beber y no sabemos, más bien sí sabemos. Bien, después buscará alguna sustancia o algunos otros estímulos que lo puedan llevar a alguna problemática. Ok, y podemos relacionar, hacer un puente aquí, donde no hay evidencia quizás sólida científicamente hablando, pero en tu experticia como neurocientífico, pudiera esto a largo plazo, o sea, en 20 años, en los niños y jóvenes actuales, cuando tengan 50, 60 años, pudiera cambiar la pirámide demográfica de enfermedades, es decir, que algunas enfermedades que son de la tercera edad se muestren a más temprana edad, por ejemplo, cambios como el Alzheimer. En la primera entrevista que ya luego pueden ir a buscar con el doctor Santiago Paulino, vimos la necesidad de lo que tú decías de la interacción, de vernos, de la necesidad de cuidar los órganos del sentido, de escuchar, de ver, porque eso nos permite interactuar con el mundo físico, la importancia de las artes, como la música clásica, la música en general, las artes, la cosa que te incomode. Y dentro de la incomodidad de las artes que te invita a pensar, a desmenuzar un cuadro, una obra literaria, un poema, un libro, una novela, una narrativa, una música con profundidad. Incluso se han hecho experimentos con medición en imágenes donde se ve que la lectura del libro físico, genera mucha mayor estimulación y beneficio al cerebro. Pero ¿pudiera esto ser a largo plazo un problema?
Me gustaría decirte que sí a largo plazo, sin embargo ya está presente, ¿sí? Ya lo estamos empezando a observar y lo estamos empezando a observar dentro del proceso adolescente con procesos muy profundos de automaltrato, en esta búsqueda de la interpretación social de lo que ellos son como personas a través de lo que muestran por redes sociales. Esta capacidad que tienen de adaptarse para mostrar como una vida socialmente admirable, ya lo estamos observando cómo empiezan a tener ya diferentes problemáticas. Actualmente seguramente todavía no tendremos la oportunidad de ver como trastorno adolescente por la capacidad, todavía no lo tendremos, con nombre y apellido no lo tenemos, pero en las conductas ya lo estamos observando. Y ya los estamos observando, ¿por qué? Porque al final de cuentas, recordemos que la patología tiene una característica. La patología no aparece para que sea detectada. La patología aparece cuando ya la problemática ya es insostenible, ya se presenta. Y algo muy interesante que en la estructura psicológica es que estas adaptaciones, para que no vean la vulnerabilidad de la persona, muestra partes de la personalidad donde socialmente se perciben como con muchas características de fortaleza. Sin embargo, nos vamos a percatar que cada vez vamos a ver mayor sofisticación en los procesos de comportamiento que van a estar ocultando o evadiendo la atención de problemas más severos conductuales. Bien, ¿y a qué me refiero con más severos conductuales? Desde la cuestión de elementos más profundos de, de esta forma de relacionarse sexualmente, que tenía una palabra que seguramente ahorita, cuando son personas que viven relaciones sexuales sin cuidado, ¿no? Entonces hay un término que ahorita me regresará a mi mente, en la cual diríamos, oye, ya estamos observando cómo la promiscuidad, ¿sí?, se empieza a presentar y esto va a detonar en enfermedades de corte sexual. Pero también al momento de tener enfermedades de transmisión sexual, vamos a darnos cuenta que va a haber procesos mentales en donde van a tener que hacer adaptaciones para que no se observe esos problemas de salud. Bien, o sea, ¿cuántas personas sabemos que actualmente viven con alguna enfermedad o alguna enfermedad de transmisión sexual, pero se siguen manteniendo, por ejemplo, a nivel de redes sociales, como personas altamente sanas, que hacen ejercicio, que se alimentan bien, que están bien? Y diríamos, sí, qué bueno, porque se necesita, bien tengas o no tengas una enfermedad, pero también es una manera de ocultar que no observen que pues tengo una enfermedad. Bien, y entonces esta secretía de información en algún momento va a tener que detonar en alguna otra problemática. Y ahorita hablo sobre una cuestión sexual, pero también podremos hablar sobre cuestiones financieras, sobre cuestiones de los logros, sobre cuestiones sociales donde nos llevan a temáticas de éxito, ¿bien? Porque algo es muy interesante, ver a una persona cuando cumple una meta, pues es algo apreciable, ¿bien? Pero la realidad es que no vivimos éxito todos los días y a todas horas. Claro. A alguien en un año lo subirán de puesto, a alguien, digamos, a alguien así, pues cambiará de vehículo, vamos dándole como para ponerle sazón 2 veces al año, ¿no? Pero no es, oye, 365 días, sí, cambiaste de vehículo, bien, felicidades, pero si tu adaptación de estímulo es que te vean que estás bien, que te vean que eres exitoso, que te vean que, como decimos vulgarmente, que la estás rompiendo, pues diríamos, pues vamos a meternos en un problema porque no es natural que todos los días tengamos éxitos. Bien, es más dentro de nuestra naturaleza que existan más días malos, bien, claro, que buenos. Sí, bien, claro. Y también esto a lo mejor se escucha muy dramático, pero hay que ver también la bondad de ver el día malo. Claro. Porque gracias a los días malos hay una distinción y sabemos que hay días buenos. Sí, es como el dolor. El dolor te da una forma y te hace apreciar cuando no lo hay, que te sientes bien, que te sientes pleno. ¿Sí? Y fíjate, Gary, que cuando te escucho me hace mucho sentido algo que a lo largo de los años he observado. Esa es una de las grandes tareas terapéuticas, que el propio paciente logre identificar que el bienestar aparece cuando no sientes el malestar. Ejemplo, oye, a lo mejor hoy no siento que fui muy exitoso, pues no, bien, pero
algo muy interesante es que hoy no te sientes enfermo, que hoy no estás en cama, que hoy no estás perdiendo tu salud, ¿bien? Oye, hay una regla dentro de las observaciones, ¿no? Que decimos, la salud no se siente, la patología sí, ¿bien? Exactamente. Entonces, en muchas de las ocasiones es como, oye, pero no me siento bien, pero ¿te duele algo? No, no, no me siento bien. Ah, más bien estabas acostumbrado a sentirte bien con algún estímulo, pero la realidad es que no Claro, estás mal, ¿sí? claro. Y esa cambio de percepción del paciente, creo que cuando lo logra comprender e integrar, va a ser muy interesante porque entender que el que no existan estos malestares, pues también es un momento de sentirnos profundamente en bienestar. Me siento bien porque no me siento mal. Claro, yo a veces me dedico a analizar un poco ese panorama que tiene que ver la interacción máquina-hombre, sí, tecnología-hombre, y es una conclusión mía y de algunos datos que he leído a nivel estadístico de que hay tantos coaches, tantos motivadores, tantas personas que hablan de lo bueno, tantas personas que te hacen ver de que tu estado tiene que ser una felicidad eufórica todos los días, de que la felicidad es el estado normal cotidiano, entonces dejamos un mundo de emociones, porque cuando vemos el catálogo de emociones como el catálogo de pintura, que nosotros los hombres podemos ver 10, pero una mujer puede tener un espectro de más de 100 tonos. Y realmente así son las emociones. Entonces, hay tantas emociones que la gente no las sabe identificar, no sabe qué se siente. Es como, aquí hay un dicho que a mí me da un poquito de risa cuando llegué, que le preguntaba a la gente aquí de Aguascalientes cómo te sientes y me decía, me siento como que bien sabe cómo. Uh-huh. Entonces, ese bien sabe cómo es una constelación, un universo que tú no sabes hacia dónde vas a parar. Entonces, ¿qué realmente ha incidido en ese, lo que han llamado en las redes sociales, el positivismo tóxico? Que la gente siente que si no estoy bien, de por sí ya estoy mal, no le permiten experimentar sus emociones. Fíjate que esta postura me gustaría recordar una de las aportaciones de la filosofía estoica, ¿no? Espero no equivocarme, no soy experto en latín, pero dice algo como premeditatio dia malorum, ¿no? Y dice, ¿qué quiere decir esto? Pronostica tu día malo. ¿Y por qué? Muchas personas dirían, oye, pero ¿por qué te vas a enfocar en pronosticar un día malo? Bien, si la vida es tan bonita. Y diríamos, sí, se entiende el comentario, pero no pronosticamos el día malo porque somos pesimistas, sino porque la ingenuidad, bien, y la inocencia de pensar que siempre nos van a salir bien las cosas nos ponen muchísimo en riesgo, bien. Es como un seguro de gastos médicos, es como un seguro para el vehículo, bien. Estás pronosticando, premeditando, bien, si un día pasa algo malo. Oye, si no pasa, qué bueno que no te pasó, bien, sigue tu vida. Pero si pasa, qué bueno que lo anticipaste, bien. Entonces, también esta manera, vamos a llamarle posmodernista, pop, esta manera ingenua, ¿no? De ver que somos una especie que nos merecemos ser felices porque somos lo más grande dentro de la evolución, diríamos, esa ingenuidad nos va a hacer mucho daño, ¿bien? Claro. No quiere decir que no veas lo bueno de la vida, al contrario, promuévete tener una automotivación para enfrentar la actitud ante los momentos malos, por supuesto que es importante, pero no te engañes. En la vida pasan cosas malas y pasan tragedias. Bien, y muchas de esas cosas malas las pudimos evitar. Las tragedias prácticamente nos agarran de un momento para otro. Bien, y aún así pasan. Pero creo que esta postura donde diríamos, estos coach en los cuales abiertamente trato de distinguir como una profesión a estas clases de abordaje, respeto a quien le funcione. Para mí y para los eventos que yo he observado, siempre lo digo, ¿no? Estos coach en muchas de las ocasiones, no dudo que hayan tenido una buena intención, pero realmente llega a haber más daño.
Y es cuando llegan a la consulta clínica, cuando nos damos cuenta que, oye, ¿qué fue lo que pasó? Pues me enfoqué nada más en lo bueno, pues ahí está la bronca. Bien, pusiste un negocio porque tú te lo merecías y te ibas a esforzar ¿y qué crees? ¿Te cayó una pandemia? Tenías buena intención, pero se te vino todo el plan, ¿sí? Y te metiste en una bronca financiera y con la pareja y todo un desajuste que diríamos, aunque ahorita quieras enfrentarlo con todo el positivismo, tenemos que observar la parte negativa. Claro, Seguramente, Eri, tú compartirás conmigo. A mí me gusta mucho poner el ejemplo con mis alumnos y con diferentes colegas, incluso pacientes, los oncólogos. Los oncólogos diríamos, oye, son tan crudos. Seguro tiene cáncer, tiene 6 meses. Se van para atrás, pero diría, oye, alguien en esta rama que sea y que romantice la problemática, no permite que tengamos función de acción, ¿sí? O sea, te digo las cosas a lo mejor crudas, pero si te las romantizo, te dejas ir otros 3 meses sin intervención, sin tu tratamiento, sin hacer algo, ¿bien? Entonces, claro. no necesariamente el hecho de que sean cosas dolorosas o incómodas, que percibamos como malas, les tenemos que rehuir. Habrá cosas que tenemos que enfrentar, ¿bien? Que tenemos que mostrar, oye, no me gustaría que me digan que traigo ya el azúcar muy alta. Tenemos que enfrentarla, porque si enfrentas esa incomodidad, y aunque sea un resultado que no sea positivo para ti, que tenga toda la interpretación mala, al momento de saberlo y enfrentar la realidad, tienes un pequeño umbral de ver la posibilidad de cambiar. Bien, pero evádelo, quédate en lo bueno, nada más observa las cosas positivas y muy probablemente te vas a percatar que sí, se sintió bien por el momento, pero por eso mismo nos meten problemas muy permanentes en el futuro. No es algo agradable, pero por eso mismo en nuestra profesión y como personas dentro de la salud tenemos que hablar como son las cosas. ¿Por qué? Porque si no enfrentamos la realidad y promovemos que la evadan, que la ignoren o que simple y sencillamente se distraigan, los problemas se van a hacer cada vez más grandes. Claro, y fíjate que históricamente las grandes crisis es donde se siembra la semilla de la creatividad. Todo lo que se ha creado ha surgido de una necesidad, inclusive todas las artes, todo lo que tenemos alrededor, desde los libros, la necesidad de crear el papel, la tinta, los asientos, porque antes eran alfombras, ¿verdad? Los calzados. Entonces, las grandes crisis y las grandes necesidades del ser humano nos llevaron a crear pensadores. Hablaste de los estoicos hace rato, donde la filosofía, los filósofos eran los rockstar de ese momento, porque eran los que afrontaban los grandes dilemas de la mente, los grandes abismos, los grandes retos, nuestro papel como humanidad y como hombre en este mundo, nuestra relación con la naturaleza, con el cosmos. Entonces, hay un libro que se llama Meditaciones, donde Marco Aurelio todos los días se preparaba mentalmente en su meditación, pero era una preparación, como decírtelo al espejo ahora, de que yo sé que me voy a encontrar con un adulador, con un traidor, con una persona que conspira detrás de mí, con una persona que me ama, y todos son mis hermanos cósmicos. Entonces, aceptarlo, ¿sabes? No eliminarlo, aceptarlo como parte de una realidad inminente con la que interaccionamos. Dice algo muy interesante, una realidad inminente e inevitable, porque Exacto. aunque no te guste, va a estar presente, ¿sí? Van a ver personas que traicionan, van a ver personas que estén contigo cuando estés mal, cuando estés bien, habrá personas que no estén ninguna de las dos, ¿no? Y creo que esto es algo muy interesante porque el enfrentar la incomodidad, ¿sí? Creo que va a ser algo en el cual muy pronto va a volverse parte de una tendencia de salud. ¿Y a qué me refiero? Aunque en la actualidad nosotros observamos que una de las corrientes es aliméntate bien, haz ejercicio, sal, escala, bien, diríamos poco a poco se va a ir presentando los momentos de abúrrete, esfuérzate, no le hables de tus logros a nadie, quédate con ese pensamiento tú, no respondas, bien. Alguien diría, oye, pues entonces nos vamos a quedar sin expresarnos. Y diría,
dentro de las observaciones muy interesantes de este gran estoico como Marco Aurelio, ¿no? Es que no todos necesitan saber tu opinión, ¿bien? Y no todos necesitan también saber lo que tú sientes y decir por qué. Porque la realidad es que si te quejas, si te muestras como todo lo que tienes, te pones vulnerable. Entonces también para una cuestión Claro, de salud mental, ¿bien? Algo muy importante es, tendremos que aprender a llevarlo de nosotros para nosotros, ¿bien? No digo que en silencio, porque creo que va a ser más bien un discurso interiorizado y entonces no será como el silencio como tal, ¿bien? Pero sí enfrentar que estuvo muy padre, por ejemplo, para nuestras generaciones, donde venimos de un cambio analógico hacia un cambio digital, claro, pero cada vez creo que estamos observando que genera malestar, porque nuestro cerebro no estaba diseñado para este entorno, por ¿bien? supuesto. Y entonces seguirán muchas cosas, muchos estímulos, pero también se verán como el reencuentro en algún momento, en algún sector de la población, en algún lugar, tendrá que emerger como esta reconexión hacia esta parte natural. No todos, bien, van a entrar en esa corriente, pero como la realidad es que no todo se hace en todo el mundo, ¿no? Entonces seguirán siendo adaptaciones de nuestro cerebro y veremos en un futuro cuál de estas adaptaciones fue la más exitosa, porque apenas estamos en este proceso del tránsito. ¿A qué me refiero? Bien, veníamos de una cultura, veníamos de una estructura donde nuestro cerebro y nuestra mente ya estaba diseñado con roles, con jerarquías, con estatus claramente estructurados, papá, mamá, hijos, proveedor, administrador, era muy claro, y estamos en una generación donde no quiero decir que hubo un cambio, más bien estoy pensando que es una transición, porque vamos a ver cuál fue la de mejor adaptación. Los que no tuvieron hijos, que tuvieron perritos, los que no tuvieron hijos ni siquiera tuvieron perros, los que adoptaron, los que fueron con padres reconstituidos, tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, bien, los que de plano no se casaron, quien se divorció 3 veces, o sea, no sabemos ahorita qué estamos. Ahorita está como en este revolvedero que, ¿cómo se va a separar cuando se calme? Sí, Lo fíjate vamos a que estuve observar. haciendo, eso tiene que ver mucho con la parte filosófica de la vida. Eh, Hace unos días estaba meditando justamente sobre ese tema de todo lo que está coexistiendo en la actualidad y a veces tú dices, voy a mi libro o voy a mis apuntes, a mis guías, a mis tutores y es un lenguaje distinto. No estoy hablando del idioma español o Ujú, el inglés o el que la gente pueda ujú. hablar. Son los lenguajes de la ¿De vida. la vida? Entonces, escribí una meditación filosófica que le puse el nombre alfabeto, ¿no? De Ujú, cómo cuando tú eres niño te enseñan de una manera, ujú, pero cuando sales a la calle empiezas a ver cuántos idiomas hay en la ujú, calle y que cada persona se va tallando como un libro aparte. ujú, Y eso es como una gran biblioteca andante, ¿no? ujú, Entonces, te la voy a compartir porque está interesante desde el punto de vista filosófico, pero justamente meditaba sobre ese tema porque uno está en una búsqueda constante de respuesta, de anclar y de hilar desde la perspectiva propia, la de los hijos, que es diferente, la de las instituciones que educan a nuestros hijos, la de los amigos, y tú dices, es como que si hay miles de alfabetos y que hay que aprenderlo ujú, para poder leer a cada uno, para poder relacionarnos, porque luego no entendemos a esta persona me da una recomendación, pero obviamente no entiende nada de mi ujú. panorama y se relaciona con lo vulnerable que podemos ser, que no con todo mundo. Y realmente es interesante porque, lo dijiste, es un pandemonium que se está viviendo actualmente con tantas corrientes de todo tipo. Ujú. Entonces, yo creo que es importante, ya para terminar, y con este punto, que nos des unas recomendaciones para la audiencia y para todos. Ujú. Fíjate que muy interesante, Eric, con esto que platicamos, porque profundamente el cambio que estamos viviendo es un cambio que al cerebro le encanta. ¿Y por qué digo que al cerebro le encanta? Porque al cerebro le encanta la variedad, le encanta que las cosas cambien, le encanta lo nuevo.
Bien, y pudiéramos pensar y decir, oye, pues está padre, ¿no? Que tenga ya ahora tantas opciones. Y diría, sí, si lo viéramos como en una perspectiva de una elección favorable, bien, pero no, ¿por qué? Porque de tantas opciones que tiene la mente, de tantos estímulos que tiene el cerebro, no puede adquirirlos todos. Y al no adquirirlos todos, va a estar en mucha falta. Déjame poner un pequeño ejemplo para poner esto en contexto, ¿no? Tratándolo de simplificar, a lo mejor incluso hasta criminalmente, ¿no? Que diríamos, helados. Oye, hay 40 sabores de helado. No manches, padrísimo. Bien. Para alguien que venimos de alguna época donde vainilla, fresa, chocolate y párale de contar, bien, que de repente tengas 40 sabores de helados es algo maravilloso. Pero nos vamos a dar cuenta que el problema de tener 40 sabores de helado es que tienes que elegir uno o puedes mezclarlo con otro, ¿no? No puedes mezclar los 40, ¿bien? Claro. Entonces diría, oye, ya elegí este. Sí, en la lógica se eligió, pero si lo vemos desde el proceso mental, rechazaste 39. Para elegir vainilla rechazaste 39 sabores. Y el rechazar 39 opciones, para la mente la va a meter mucho en crisis. Bien, lo vemos en las relaciones. Vemos estas aplicaciones de, oye, tienes 40 sabores de helados relacionales, elige uno. Y ya cuando vemos, decimos, oye, no manches, todavía tenía otras 155,000 oportunidades. Pues sí, bien. Y en otros países, pues sí, pero elige uno. Un vehículo, híjole, ya salió en los... Oh, entonces, tantas variables al cerebro le gusta, ¿bien? Pero cuando obtiene y decide, también percata que rechaza. Y cuando percata que rechaza y eso no lo tiene, lo que ya tiene deja de ser importante porque busca algo distinto, ¿no? Hay alguna frase que me gusta mucho dentro de estas corrientes filosóficas, taoístas particularmente, ¿no? Que dice, el que lo tiene todo y quiere un poco más, vive la nada. Oye, ya tienes una casa, pero quieres una más grande. Bien. Oye, ya te compraste una tele, pero ahora quieres la de tercera dimensión. Ya tienes una pareja, híjole, pero ahora está, ¿no? Vamos haciendo eso de querer un poco más. Y creo que ese es un camino muy profundo para el dolor. ¿Y cómo sería entonces, y por qué comparto esto como una recomendación? Disciplinar a nuestra mente que lo que nosotros gustemos puede tener voz, pero no necesariamente voto. ¿Qué quiere decir? Está bien, ¿no? Que se te antoje una copa más, está bien, pero no te la vas a tomar. Está bien que se te antoje un pan, que se te antoje algo dulce, está bien, ¿no? Pero no te lo vas a comer, ¿sí? Está bien que te quieras quedar en tu cama viendo una película, está bien, ¿sí? Pero no te voy a dejar que estés aquí, vamos a caminar 15 minutos. Bien. Entonces, disciplinar nuestra mente ante la incomodidad de lo que sentimos que es placer es un acto profundo de amor propio. ¿Por qué? Porque me incomodo no porque quiero lastimarme, sino porque me incomodo entendiendo que si me hago la vida tan placentera, voy a sufrir. Tengo que aprender a incomodarme. Los niños tienen que aprender a incomodarse. Los adultos tienen que aprender a autoincomodarse. ¿Por qué? Porque después de vivir una vida de incomodidad de niño y ahora ya tener la oportunidad de disfrutar su vida, pues no se da cuenta que no está mal que te des un gusto, ¿bien? Pero tienes que incomodarte. No te compres ahorita eso, ¿bien? Disfruta lo que tienes para que de esta manera emerja una satisfacción. Porque si no emerge esa satisfacción de lo que tienes, cientos veces hemos escuchado esas frases. Si no eres feliz con lo que tienes, no vas a ser feliz con lo que te hace falta. Bien. Exactamente. Y diríamos, oye, pero escucha muy, muy cliché. Pero no, tiene todo un fundamento dentro del estudio de nuestra mente. Claro. Bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si siempre la mente está queriendo tener estímulos de placer, el mensaje más profundo es porque estamos mal. Y si frenamos los estímulos de placer y los dejamos de buscar, aunque se sientan incómodos, la mente va a entender un mensaje como, pues es que estamos bien, porque nuestra mente busca lo que le hace falta. Y si lo que le hace falta es algo que le haga sentir bien, entiende que está mal. Es una invitación que les haría reflexionar, Gary, y siempre para mí es un gusto poder estar aquí contigo. Muchas gracias. Realmente ha sido un programa de como un pastel sin desperdicio, terminando de hablar de la azúcar.
Realmente es de mucho provecho tenerte aquí en este programa y gracias a todas las personas que hacen posible que este programa se dé, un espacio donde todos los temas convergen en un diálogo que es tu diálogo con el doctor Gary Rincón. Muchas gracias, licenciado Manuel Martínez. Al contrario, Gary, siempre es un gusto.